Director Shen, hay algo extraño en el depósito interior. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Director Shen, no lo toquéis. Director Shen, guardadlo en una caja. Es más seguro. Esto es un dispositivo interno de liberación lenta de veneno. Está diseñado para esconderse en el depósito interior del dispensador de agua. Funciona con el flujo de agua y la temperatura, liberando toxinas lentamente. En el dispensador de agua de mi oficina, el agua que bebo cada día. ¡Alguien la ha envenenado! ¿Qué veneno es este? Mirando este número, lo más probable es talio, incoloro e inodoro, fácilmente soluble en agua. Es un producto químico, altamente tóxico, de nivel 1, y estrictamente controlado por el Estado. La gente común no puede conseguirlo. Lo más aterrador es que, aunque sea solo un poquito, también te envenenarás. Nivel 1 estatal. Producto químico altamente tóxico. Director Shen, ¿últimamente habéis ofendido a alguien? ¿Será una empresa rival? Esperad, aquí hay algo más. No, Director Shen, no os acerquéis. Alejaos. ¿Esto? ¿Qué es esto? Esto es un catalizador de corrosión por alta temperatura, especialmente diseñado para tuberías de agua caliente y revestimientos metálicos. A altas temperaturas, acelera la corrosión. Derretirá lentamente las tuberías de agua. Destruirá la capa aislante del circuito. Derretir las tuberías de agua. ¿Qué pasará? Sería letal. La tubería de agua caliente se rompió, provocando quemaduras por el chorro de agua hirviendo. Y lo más importante, el circuito está conectado a una bomba C4 pequeña. Si explotara, sería suficiente para arrasar la oficina. Director Shen. Primero veneno, luego una bomba. Esto es un plan meticuloso. Quieren mi vida. Director Shen, esto es un asesinato premeditado. Deberíamos llamar a la policía cuanto antes. No. ¿Quién pudo entrar en mi oficina para envenenar? Seguro que es alguien de la empresa. Si llamamos a la policía ahora, solo levantaremos sospechas. Le daremos a esa persona la oportunidad de esconderse. Entonces, ¿qué hacemos ahora? En lugar de defendernos pasivamente, es mejor atacar proactivamente. Vosotros, llevaos todas estas cosas y guardadlas. Aquí haré que lo cambien. Recordad lo que ha pasado en mi oficina. No se lo digáis a nadie. ¿Entendido? Así que quieren mi vida. Sea quien sea, me aseguraré de... Te desenmascararé. Yunzhou, vámonos. Yunzhou, ¿qué te pasa? ¿Has entrado hoy en mi oficina? No, ¿por qué? Me cogí el día libre. Acabo de volver. ¿Ha pasado algo? Nada. La tía Sao ha dimitido hoy. Todavía no me acostumbro. ¿La tía Sao ha dimitido? ¿Por qué tan de repente? Con razón, cuando volví, no la vi. Dice que su nuera está a punto de dar a luz. Necesita volver a casa para cuidarla. Así que la dejé ir. Bueno, eso está bien. Debes de estar cansado después de todo el día. Descansa un poco. Song Ning es mi prometida. Ha sido mi secretaria durante 4 años. Tanto en el trabajo como en el amor. Siempre ha sido tan dulce y atenta. Nunca comete errores. Yunzhou, este incienso lo encargué a alguien. Lo mandé a hacer a medida por un maestro. Es un incienso especial. Es muy bueno para calmar los nervios y relajar. ¿Incienso? Desde hace un tiempo, ella me lo ha estado con la excusa de aliviar la fatiga. Todos los días, encendía incienso en la oficina. Decía que era para calmar los nervios, pero cada vez que lo olía, me sentía aturdido y sin fuerzas, con la atención dispersa. Antes pensaba que era por el cansancio del trabajo, pero ahora que lo pienso, no es tan simple. Yunzhou, este incienso, ¿no te parece que huele muy agradable? El incienso y el veneno aparecieron al mismo tiempo. Si el incienso que huelo a diario me deja sin energía, naturalmente no me daría cuenta de que el agua del dispensador es extraña. ¿Quién quiere hacerme daño? Y el incienso, ¿quién lo compró? ¿Qué te pasa, Yunzhou? ¿No te gusta este olor? No, huele muy bien. Me gusta mucho. Se está haciendo tarde y tengo trabajo que terminar. Hoy no podré llevarte a casa. Ten cuidado en el camino y descansa pronto. No te preocupes. Tú tampoco te quedes hasta muy tarde. Cuídate. ¿Quién es? ¿Quién demonios es? ¿Es un competidor? ¿O un empleado al que despedí el mes pasado? ¿Cómo pudieron entrar en mi empresa para hacer esto? Ese veneno. A menos que sea alguien que pueda entrar en mi oficina todos los días. Si no, ¿quién más tendría tanta habilidad? ¿Cómo es posible? ¿De verdad podría ser tú? Ning Ning, hemos estado juntos tanto tiempo. ¿Qué razón tendrías para hacerme daño?
Director Shen, en este móvil solo hay un número guardado. Si de verdad pasa algo, envíale un mensaje a ese número. Es un amigo al que nuestra familia ayudó hace tiempo. En aquel momento, estaba herido en el suelo e inconsciente. Fue mi hijo quien lo llevó al hospital. Este hombre es muy hábil. Dicen que es de punto de la organización Jin. Por la amistad de mi hijo, que le salvó la vida. Seguro que aceptará ayudarte. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Tío Zhao, soy el director Shen. He oído que Zhao Qin ha vuelto a su pueblo. Sí, así es. La tía Zhao tiene que volver a casa para cuidar a su nieto. Pero no importa. La tía Zhao ya es mayor. Ya le toca descansar en casa. Si no fuera porque usted me presentó a la tía Zhao, no sé en qué lío me habría metido. ¿Lío? Director Shen, está bromeando. Poder trabajar para usted es un honor para nosotros. Solo que oí que Zhao Qin se había ido, y pensé que quizás había hecho algo mal. Al fin y al cabo fui yo quien la recomendó, punto. Me preocupaba un poco. No se preocupe. La tía Zhao es una persona excelente. Bien. Entonces me quedo tranquilo. Cuando tenga tiempo, iré a verle. ¿Por qué no hay respuesta? ¿Se habrá equivocado la tía Zhao con el número? Este número no sirve para nada. Fábrica de zapatos abandonada del suburbio oeste. Nos vemos en 1 hora. Si salgo ahora, llego a tiempo. A lo mejor, la que creía mi pareja, la felicidad que creía que me esperaba, el lugar por el que he luchado más de 10 años, ya se ha convertido en un abismo sin fondo. Infierno. Debe de ser aquí. Por fin has llegado. ¿Quién eres? No necesitas saber quién soy, ya que he recibido la vida que me salvó la familia de la tía Zhao. Te ayudaré con todas mis fuerzas. Lo que está pasando a tu alrededor, ya me he enterado de todo. Esto, aparte de unos pocos que lo saben, nadie más lo sabe. ¿Y tú de dónde lo has sacado? Tengo mis propios métodos. En vez de preguntarme cómo lo sé, preocúpate por tu propia vida. ¿Qué quieres decir con eso? Esos dispositivos de tu oficina y el catalizador, provienen de una organización de sicarios, llamada Organización Jin. ¿Organización Jin? Así es, una organización oculta en la oscuridad, que se dedica a asesinatos por encargo. Una organización extranjera. Para lograr sus objetivos, no se detienen ante nada, y nunca han fallado. Director Shen, que sigáis a salvo hasta ahora, es gracias a la meticulosidad de la tía Zhao. ¿Para matarme? ¿Han recurrido a una organización de asesinos? Esa persona se ha esforzado mucho, ¿eh? Si podéis ayudarme a averiguar quién es el verdadero culpable, el dinero no será un problema. Director Shen, no quiero dinero. Solo quiero el rastro de la organización Jin. Si estáis dispuesto a ayudarme a proporcionar pistas, yo os ayudaré a resolver todos vuestros problemas. Para siempre, ¿de acuerdo? Acepto. ¿Qué debo hacer ahora? No tenéis que hacer nada. Fingid que no ha pasado nada. Id a trabajar como de costumbre. Hablad. Y sobre todo, mantened la calma con vuestra novia. Tomad esto. Esto es microcámaras. Mañana vuelve a la empresa. Busca una excusa. Y deshazte de tu novia. 5 horas. Enviaré a alguien a su casa y a su oficina para instalar estas cámaras. Recopilarán pruebas las 24 horas. ¿Esto de verdad tiene que ver con Song Ning? ¿Tiene relación? Recuerda, por la verdad, por seguir vivo, no debéis exponeros. Vuestro comportamiento, gestos y expresiones deben ser los mismos de siempre, sin el más mínimo error. ¿Y cómo os contacto? No hace falta que me busques. Siempre estaré observándote desde las sombras. Director Shen, ¿me buscabais? Tomad esto. Id ahora mismo a un laboratorio que analicen los componentes. Recordad, de esto, solo nosotros y los analistas debemos saberlo. Nadie más. Director Shen, no os preocupéis. No diré ni una palabra. Todo se hará a la perfección. Impecable. Si no hubiera pasado lo del dispensador de agua, seguiría pensando que era inmensamente feliz. Pero ahora, cada uno de sus actos me aterra. Yunzhou, venga, prueba esto. Te has levantado tan temprano para prepararme el desayuno. Gracias por el esfuerzo. No es ningún esfuerzo. ¿Anoche volviste a trabajar hasta tarde?
Tienes que cuidarte más. Mira esas ojeras, pareces un panda. Estoy bien. No te preocupes. Eres mi novio, ¿cómo no me voy a preocupar? Por cierto, en unos días hay un evento importante. Puede que tenga que irme de viaje de negocios. ¿De viaje de negocios? ¿Por qué esta decisión tan repentina? ¿Cuándo te vas? Así te ayudo a preparar la ropa y los documentos. Pasado mañana. Esta vez solo irán grandes empresarios, así que no puedo llevarte. Quédate bien en la empresa, no me hagas preocuparme. Lo sé, no te preocupes. La dulzura de antes era solo una ilusión. Desde que supe de las sospechas sobre Ning, todo ha cambiado. Ahora, cada conversación, cada mirada, me pone los pelos de punta. Ay, casi se me olvida. ¿Qué pasa? Este es el incienso que compré hoy, especialmente. Pruébalo rápido. Dicen que este aroma es más fragante, tiene un mejor efecto calmante. Si sientes que este funciona bien, te lo encenderé todos los días a partir de ahora. Acércate y huélelo. ¿Verdad que el aroma es completamente diferente al anterior? Más fresco, ¿a que sí? Huélelo rápido. ¿Verdad que huele mejor? El aroma es muy elegante. Realmente bueno. Ya os decía yo que funcionaba. Últimamente siempre trabajáis hasta tarde, y vuestro rostro ha empeorado mucho. Me da pena veros así. Ning Ning, ¿dónde compraste este incienso? ¿Cómo es que nunca he visto este tipo de modelo en el mercado? Es un amigo mío. Su familia conoce a un maestro perfumista. Le mencioné que siempre estabas cansado, y él te consiguió especialmente .es de incienso relajante. Todo lo hace el maestro en persona. Claro, no se puede comprar en el mercado. Amigo, ¿cómo es que no sabía que tenías un amigo así? Llevamos tanto tiempo juntos y nunca me habías hablado de este amigo. Es una chica que conocí cuando iba al salón de belleza. Solo charlamos de vez en cuando. No es una amiga importante. Por eso no te lo mencioné. ¿Qué salón de belleza? ¿Cómo se llama tu amiga? Preséntamela también. Me gustaría conocerla. Nos ha dado tanto incienso que deberíamos invitarla a cenar. Ay, no te preocupes. Claro que le agradeceré como se merece. No hace falta que te molestes. ¿Tampoco quieres que conozca a esa amiga? Song Ning, ¿de verdad que tienes algo? No hace falta que te molestes. ¿Tampoco quieres que conozca a esa amiga? Song Ning, ¿de verdad que tienes algo? Está bien pues. Ya que vas a menudo a ese salón de belleza, hoy te doy mediodía libre. Para que te hagas un buen tratamiento de belleza y te relajes un poco. No tengo que irme de viaje de negocios en unos días. Entonces, me despedirás bien guapa. ¿De verdad? Yunjo, eres tan bueno conmigo. Te quiero muchísimo. Le diré a Shaoli que te lleve al centro comercial a comprar ropa. De paso, que recargué tu tarjeta del salón de belleza. Hoy solo tienes que disfrutar. Yunjo, eres demasiado bueno conmigo. Estoy tan conmovida. Eres mi futura esposa. Si no soy bueno contigo, ¿con quién lo voy a hacer? Coge esto. Mañana al volver a la empresa busca una excusa para que tu novia se ausente 5 horas. Enviaré a alguien a su casa y a su oficina para instalar estas cámaras. Grabarán las 24 horas para obtener pruebas. Salón de belleza. Ir de compras. Sin una tarde entera. No podrá volver. Perfecto. Así le daremos tiempo suficiente. Yunjo, ¿eres tan bueno? Ahora mismo voy a hablar con Shaoli. Me voy de compras. Song Ning, ¿cuántos secretos escondes? ¿Debería instalar el sistema de vigilancia o no? Y sí. ¿Todo esto es un malentendido y me he equivocado con Song Ning? Director Shen, Ya tenemos el informe del incienso, el incienso sí que tiene un efecto sedante mínimo pero no sirve. para aliviar el cansancio. Lo que más contiene Es una sustancia que puede causar letargo mental crónico y confusión. Es un veneno que destruye el cuerpo lentamente. Lo entiendo. No hace falta que lo divulguéis. Yo mismo me encargaré. Además, dentro de un rato, llevaos a Song Ning al centro comercial. De acuerdo, lo entiendo. Cuando Song Ning regrese, envíame un mensaje. Ya he distraído a Song Ning según el plan. Ya he arreglado todo en la empresa. Yunjo, eres tan bueno conmigo. Te quiero mucho. ¿No te quedaste anoche otra vez trabajando hasta tarde? Tienes que cuidarte más. No me hagas preocuparme tanto. Yunjo, te he preparado un sándwich con mis propias manos. Pruébalo rápido y dime si está rico. Song Ning,
¿Por qué demonios quieres acabar conmigo? Necesito saber la verdad. El despliegue está completado. Una vez fuimos tan felices. Estos momentos tan bonitos. Ya no volverán. Director Shen, la señorita Song ya ha terminado su tratamiento de belleza y está de camino. Se espera que llegue a la oficina en 10 minutos. Shaoli, ¿qué te pasa? No paras de mirar el móvil. ¿Te está mandando Yunjo un mensaje para encargarte algo? No, señorita Song. Mi hijo nació hace solo unos días. Mi mujer está en casa sola cuidándolo. Me temo que tenga algo urgente que decirme. Y que me pierda el mensaje. Por eso no paro de mirar el móvil. ¡Qué envidia me das! Con una familia tan feliz. Bueno, pero el director Shen y la señorita Song también os lleváis muy bien. Un hombre talentoso y una mujer hermosa. Una pareja hecha el uno para el otro. Eso sí que es envidiable. Yunjo sabía que aún estabas en la oficina. No quieres irte a casa, ¿verdad? Ya has terminado con tu tratamiento de belleza. Por lo feliz que estás, debes de estar muy satisfecha. Claro que sí. Mira, ¿no ha mejorado mi piel? Está más blanca y suave. ¿No es diferente a antes? Mi Ning Ning ya era guapa de por sí. Y ahora está tan hermosa que no puedo apartar la vista. Todavía tengo algo de trabajo por terminar. Ve tú primero a la oficina de la secretaria y siéntate un rato. Juega con el móvil. Cuando termine, nos iremos a casa juntos. Vale. No te canses demasiado. Por muy importante que sea el trabajo, no es más importante que tu salud. No quiero tener que ir al hospital a cuidarte todos los días antes de casarnos. Songning, Todo lo que habéis hecho. No es solo para enviarme al hospital. Es mucho más que eso. Quédate con este móvil. Dentro he instalado un software de vigilancia exclusivo. Podéis ver las imágenes en tiempo real. Song Ning, vuestra cuidadosamente elaborada imagen de dulzura, me temo que hoy se va a desmoronar. ¿Será que estoy siendo demasiado desconfiado? ¿De verdad es tan inocente y solo me espera para salir del trabajo? Adelante. Yunjo, ¿cuánto tiempo más vais a tardar en terminar el trabajo? Ya tengo un poco de sueño. Un poco más. Si tenéis sueño, ¿por qué no os vais a casa ya? Cuando termine, iré a haceros compañía. Está bien. Entonces me voy a casa. No lleguéis muy tarde y cuidaos. De acuerdo. No, un momento. Cuando ha entrado, no ha encendido, como de costumbre, ese incienso relajante. Algo no cuadra. No cuadra en absoluto. Antes, cada vez que trabajaba hasta tarde, ella encendía el incienso. Hoy, sin embargo, es una excepción. Tiene que haber algo. En la caja fuerte, había un móvil escondido. Soy yo. La limpiadora ha dimitido. Ha dimitido justo estos días. Hay algo raro, seguro. Es solo una limpiadora. Si dimite, dimite. No le deis importancia. No. No puede ser tan simple. Ella limpiaba todos los días la oficina de Shen Yunjo. Seguro que descubrió algo. Una limpiadora tan mayor. ¿Cómo iba a descubrir que había algo en el dispensador de agua? La organización Jin siempre trabaja sin dejar rastro. Ni Shen Yunjo se dio cuenta. Ella menos. Shen Yunjo es más cauto de lo que pensamos. Ya ha mandado a alguien a reparar la sala de té. Si seguimos así, tarde o temprano nos descubrirán. ¿Tan rápido? ¿Y sospecha de ti? ¿Sospechar? Shen Yunzo es un idiota. ¿De verdad cree que está agotado por el trabajo? ¿No sabe que todo es obra del incienso que le pongo? Espero que colabore bien y desaparezca de este mundo para siempre. Songmin. Así que toda tu dulzura era falsa. Todo esto lo habéis planeado vosotros. La persona a la que amaba con locura resulta ser una víbora astuta que solo quiere verme muerto. Menos mal que no te ha descubierto. Ahora pensaremos en otra cosa. Ya he pensado en el siguiente plan. Dile a Suche que no se preocupe. Será infalible. Suche. Así que él también está metido en esto. Shen Yunjo se va de viaje de negocios pronto. Si le pasa algo, ¿quién va a sospechar de nosotros? Es el plan perfecto. Songning.
No me imaginaba que te esforzarías tanto para acabar conmigo. No te preocupes. Se lo diré a Suche. Con tal de que Shen Yunzhou desaparezca, cuando todo esté hecho, su dinero. Será todo vuestro. Lo que yo, Song Ning, quiero es mucho más que eso. Dile a Suche que sea más cuidadoso. No puede dejar ninguna pista. De lo contrario, todos estaremos perdidos. No te preocupes. Se lo diré. Resulta que todo este tiempo juntos era una farsa cuidadosamente, una estafa planeada para quitarme todo, para quitarme la vida. Song Ning, vuestra conspiración debe terminar. Haré que paguéis por vuestros actos. Song Ning, codiciáis mi fortuna, planeáis mi muerte. Bajo esta hermosa piel se esconde un corazón tan malvado. Llevamos 4 años juntos. Lo siento, Ning Ning. Asuntos de la empresa. Llego tarde. No pasa nada. Si llegamos tarde, vamos a otro sitio. Mira, estáis sudando. Y os da el viento. ¿Qué pasa si os resfriáis? Vuestros cuidados. No os preocupéis. El médico dijo que si coméis bien, no os dolerá. Ning Ning, os he preocupado. No pasa nada. A partir de ahora yo cocinaré. Os haré la comida todos los días. Junto a la cama del hospital, os movíais de un lado a otro. Ni siquiera se preocupaba por su propio descanso. Y siempre se preocupaba por mí. Resulta que todo era mentira. Oye, La verdad es que no me lo esperaba. Song Ning, esta mujer lo tenía todo tan bien escondido. Actúa tan bien. Hasta a ti te ha engañado durante tanto tiempo. sí. 4 años. Y yo, hasta ahora, no he visto su verdadera cara. Ahora no es momento para lamentaciones. Ya que conocemos el plan de Song Ning, nosotros también debemos actuar. ¿Qué piensas hacer? Su objetivo, ¿no es acaso aprovechar tu viaje de negocios para provocar un accidente? Para que no puedas defenderte. Ya que quieren que mueras, pues le seguiremos el juego. ¿Seguirles el juego? Exacto. Su verdadero propósito probablemente no sea solo ese. Quieren que mueras, así que finge tu muerte y escapa. Haz que salgan de su escondite. ¿Hacer que salgan de su escondite, dices? De acuerdo. Ya que Song Ning dijo ella no quiere solo mi empresa, pues que me deje ver. ¿Qué es lo que quiere de verdad? ¿Sacar a la serpiente de su escondite, dices? De acuerdo. Ya que Song Ning dijo que no quiere solo mi empresa, pues que me deje ver. ¿Qué es lo que quiere de verdad? Te doy 2 opciones. La primera, coche privado, viaje discreto, poco riesgo, no llama la atención fácilmente. La segunda, un crucero de lujo. A lo grande, capaz de causar un revuelo nacional. Aunque la elección es vuestra, os sugiero que elijáis el crucero. Así Song Ning creerá que habéis desaparecido por completo. Ser capaz de idear un plan en tan poco tiempo. Esta persona es realmente meticulosa. No hay que subestimarla. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Y si tú también quieres hacerme daño? Si quisiera haceros daño, ya os habría matado en la fábrica de zapatos abandonada. ¿Iba a esperar hasta ahora? ¿Queréis descubrir la verdad? Quiero saber el paradero de la organización Jin. Así que ahora estamos cooperando. Solo podéis confiar en mí. Bien. Elijamos el crucero de lujo. De acuerdo. Enviadme la información del crucero. Y recordad filtrar algo de información a Song Ning. Recordad, interpretad el papel por completo. ¿Todavía tengo que actuar? Claro, la cosa no ha terminado. Seguid actuando bien. Vuestro apego y vuestra pena por Song Ning. No debéis dejar que sospeche. De lo contrario, todo será en vano. Lo sé. Así es como queda bien la corbata. Cuando os vayáis de viaje de negocios, tenéis que cuidaros mucho. Comed a vuestras horas. No trabajéis hasta tarde. Recordad, interpretad el papel por completo. Interpretad bien vuestro apego y vuestra pena por Song Ning. No debéis dejar que sospeche. Lo sé. Solo de pensar en dejarte unos días, me da mucha pena. A mí también me da pena dejarte. Entonces, volved pronto cuando terminéis vuestros asuntos. Os esperaré. Bien. En cuanto termine, volveré lo antes posible. Yunzhou. Y si esta vez me dejas ir contigo, puedo esperarte en el hotel. No te molestaré en el trabajo. Y podré cuidarte. Por favor, llévame contigo. Me encantaría llevarte, pero no puedo. Este viaje está programado en un crucero. ¿No te da mucho miedo viajar en barco? Quédate en casa, sé buena, y espérame. ¿En un crucero? Entonces, si me toma unas pastillas para el mareo, ¿tampoco puedo ir? Ning Ning, no es solo el mareo. Esta es una reunión de negocios confidencial. Está prohibido llevar acompañantes. Las reglas son muy estrictas. Está bien. Entonces, por favor, cuídate mucho. No te esfuerces demasiado. Luego, envíame el billete del crucero. Tengo mucho miedo de que te pase algo. De acuerdo.
Le diré a Xiaoli que te lo envíe. Entonces, espérame aquí. Voy a casa a buscar inciensos nuevos. Para que te los lleves cuando te vayas. Así, en el crucero, también podrás dormir bien y relajarte. Ella estuvo actuando todo el tiempo. Hasta el último momento todavía quería hacerme daño con el incienso. Su supuesta preocupación era todo un disfraz. Su supuesto amor era todo veneno. Director Shen, aquí tiene el billete de crucero que me pidió que reservara. Bien. Mientras yo no esté, los asuntos de la empresa, no se los encargues al subdirector Su. Ocúpate tú de todo. De acuerdo, director Shen. Yunzhou, ven a mi casa después del trabajo esta noche. Tengo una sorpresa para ti. ¿Sorpresa? Song Ning. Quiero ver qué más te inventas. Yunzhou, por fin has llegado. Siéntate, siéntate. Mira, toda esta comida que he preparado. ¡Qué festín! Así que la sorpresa de la que hablabas era una mesa llena de cosas ricas. Mañana vas en crucero, y la comida del barco seguro que no te gusta. Quiero que te repongas un poco antes. Venga, prueba. Te he preparado tu bistec favorito, al punto. Y la salsa la he hecho yo misma. Está delicioso. Mucho mejor que en cualquier restaurante. Pues claro, lo he hecho con mucho cariño. Brindemos. Por un buen viaje, y que todo te salga bien. Vuelve pronto. No te precipites. Beber con el estómago vacío puede dar dolor de cabeza. Comeré un poco más. Y luego beberemos tranquilamente. Vale, vale. Haré lo que tú digas. Pues come mucho. 4 años. Debes estar agotada de interpretar este papel. Yunzhou, cuando vuelvas iremos a elegir los anillos. ¿Sí? Quiero casarme contigo pronto. De acuerdo. Haré lo que tú digas. Brindo por mi futuro marido. Espero que vuelvas pronto. Y que te cases conmigo. De acuerdo. Después de hoy, Song Ning, entre nosotros dos ya no habrá más sentimientos. Yunzhou, mira lo que te he traído a un neceser de viaje. Y tus aperitivos favoritos. Te lo he preparado todo. Siempre eres tan atenta, tan dulce. Quien se case contigo será muy afortunado. Solo soy atenta contigo. Así que tú eres el afortunado. Llévate esto también. En el barco enciéndelo un poco y dormirás tranquilo. De acuerdo. Yunzhou, sigo preocupada por ti. ¿Por qué no dejas que Xiaoli no vaya? Yo misma te llevo al puerto. No hace falta. El puerto es un lugar muy concurrido y complicado. Quédate en casa, esperándome. No, tengo que llevarte. Si no te veo subir al barco sano y salvo, no estaré tranquila en todo el día. No hay quien te gane. Haré lo que digas. Tú me llevas. Sabía que me quieres mucho. Yunzhou, no quiero que te vayas. No pasa nada. Volveré muy pronto. Es que no quiero separarme de ti. Cuando subas al crucero, mándame un mensaje, por favor. Vale, te mandaré uno cada segundo. ¡Qué bobo! Venga, entra ya. Vale, ten cuidado al volver a casa. Ning Ning, te quiero. Yo también te quiero. Cuídate mucho. Me está mirando. Está esperando a que muera. Esperad en el baño de hombres de la segunda planta. Todo o nada. Veremos si podemos desenmascarar a Song Ning. Todo depende de esto. Sígame. No hables. Aquí no hay cámaras de seguridad. Tranquilo. Te he traído un uniforme de limpieza. Es tu talla. Cámbiate. De verdad tenemos que llegar a esto. Para investigar a Song Ning, hay que montar todo este lío. ¿Cómo va a creer que he muerto? Ella quiere que desaparezcas por completo. Hay tantos pasajeros inocentes en el crucero. ¿Podría herir a otras personas? Conmigo. Podéis estar tranquilo. Todo está bajo control. No herirá a ningún pasajero ni al crucero. Tampoco dejará rastro. Pero... Basta de peros. No hay tiempo para dudar. Si tardáis más, el proceso de embarque terminará. Y quedaremos todos expuestos. Las parejas de hoy en día no pueden separarse ni un instante. Eso significa que se quieren mucho. Ya embarcado. Procedamos según lo planeado.
Songning, me has engañado durante tanto tiempo. Esta vez, me toca a mí. Noticia de última hora. Esta noche, alrededor de las 7, el crucero internacional sufrió una explosión e incendio en alta mar. Los camarotes sufrieron graves daños. Actualmente, el director del grupo Shen, el señor Shen Yunzhou, ha sido confirmado como fallecido. Señorita Song, usted es la prometida del director Shen. ¿Cómo se siente ahora? Joan, él no me dejaría sola. Me lo prometió. Señores, el director Shen ha fallecido inesperadamente. Siento una profunda tristeza. A partir de hoy, asumiré temporalmente la presidencia del grupo Shen para estabilizar las operaciones de la empresa. No defraudaré el esfuerzo de toda una vida del director Shen. Acabo de morir y él ya está impaciente por saltar y tomar el poder. ¿Creéis que solo quiere el poder? Hace tiempo que empezó a desviar en secreto los activos de la empresa. Los flujos de caja, los contratos, las cuentas, todo está aquí. Qué bien. Todavía no he muerto y ya se atreven a ser tan descarados. A partir de ahora, ya no eres Shen Yunzhou. Vais a vivir con la nueva identidad de Wang Sao. Y entonces podréis ver cómo los sueños de Songning y Su Che se hacen añicos. ¿La gente del crucero realmente fue evacuada por completo y a salvo? Media hora antes de embarcar, con el pretexto de un riesgo de incendio, evacuamos de emergencia a todos los pasajeros. Solo dejamos vuestra suite para la farsa. Pronto veréis las imágenes de noticias que hemos preparado. Explosión e incendio en la zona marítima. La cabina del barco sufrió graves daños. Aparte de Su Che, no queréis saber por qué Songning insiste en acabar con vosotros. Su odio hacia vosotros no es solo por dinero. Yo tampoco lo entiendo. La traté muy bien. La mimé y confié en ella. Incluso quería casarme con ella. ¿Por qué querría matarme? Hace 5 años, cuando vuestra empresa empezaba, adquiristeis una pequeña empresa de tecnología. Se llamaba Sonky Electronics. ¿Lo recordáis? ¿Sonky Electronics? En aquel momento, todos los accionistas propusieron que, aunque esa empresa tenía muchas deudas, su tecnología era valiosa. Por eso la empresa la adquirió. El responsable de esa empresa se llamaba Song Wei. Era el padre de Songning. ¿Qué? ¿Song Wei? ¿Es su padre? 3 meses después de la adquisición, Song Wei, incapaz de soportar la presión, se suicidó saltando por la ventana. La familia de Songning quedó destrozada, y luego vino a vuestro lado, y se quedó 4 años. Ella vino a vengarse. No, no es así. En aquel entonces, Su Che dijo que quería adquirir Sonky Electronics. Después de revisarlo, pensé que el riesgo era demasiado grande. Le dije claramente que negociara primero. Si no llegábamos a un acuerdo, abandonaríamos la adquisición. Luego, la firma del contrato y los trámites fueron gestionados por Su Che. Así que, ¿fue él quien lo cambió a ejecución forzosa? Todo lo manejó él. Ahora que sabéis la verdad, ¿qué pensáis hacer? Siendo así, debemos hundir a Su Che y sacar la verdad a la luz. Papá, ¿lo ves? Shen Yunzhou ha muerto. El grupo Shen es mío. Si no hubiera sido por él, al adquirir Sonky Electronics, no habríais tenido que suicidaros. Y yo no habría perdido a mi familia. Ahora que él ha muerto. Papá, ya podéis descansar en paz. Shen Yunzhou, échale la culpa a ti mismo. Fuiste demasiado estúpido. Desde hoy, Grupo Shen se convertirá en Grupo Song. Todo lo vuestro será mío. De Songning. ¡Songning! ¿Qué demonios pretendéis? Lo que acordamos al principio. Shen Yunzhou ha muerto. Yo me hago cargo de la empresa. Vosotros solo cogéis el dinero. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tanta prisa? El funeral aún no ha terminado. Si nos peleamos ahora mismo y alguien nos pilla, los dos estaremos acabados. Me da igual. No me quitaréis ni un céntimo de lo que me pertenece. Ni se os ocurra dejarme en la estacada. Su Che, estamos en el mismo barco. El veneno en el dispensador de agua. El incienso. La explosión del crucero. ¿En cuál de ellos no participasteis? Si yo caigo, vosotros tampoco os libraréis. Si Shen Yunzhou supiera que su socio lo mató, me temo que ni en el más allá podría descansar en paz. Que su prometida lo traicionara. Eso sí que no lo perdonaría, ¿verdad? Deja de decir tonterías. Hasta que se calme el asunto y la compañía se estabilice, te daré todo lo que te corresponde, sin faltar un céntimo. Pero ahora mismo, solo te toca obedecer. Deja de decir tonterías. Hasta que se calme el asunto y la compañía se estabilice, te daré todo lo que te corresponde, sin faltar un céntimo. Pero ahora mismo, solo te toca obedecer. ¿Por qué voy a fiarme de ti? Has estado con Shen Yunzhou todos estos años. ¿Y si le has cogido cariño? Está muerto. Me alegro más que nadie. ¿Qué cariño va a haber? Su Che, aparte de confiar en mí, no te queda otra. Ahora que Shen Yunzhou está muerto y no puede hablar, todos creen que fue un accidente. Si nos mantenemos firmes, nadie nos echará la culpa. Pero sigo sin estar tranquilo. Y está también aquella limpiadora. ¿Y si vuelve a aparecer? Tranquilo. Mandaré a alguien para vigilar a toda su familia, y los tendré bien controlados.
Incluso si se da cuenta, ¿se va a atrever a arriesgar a su familia? ¿Lo garantizas con tu vida? Espero que no me juegues ninguna mala pasada. Tranquilo, cuando me asiente en el puesto, no te faltarán beneficios. Lo que tienes que hacer ahora es lidiar con los otros accionistas, transferir los activos, ¿entiendes? Luego, vamos a tomar el control total del grupo Shen. Vaya par de alimañas. Por un lado, intentan matarme. Por otro, se reparten mi fortuna. Grabación completa, video, todo con fecha y hora. En el tribunal, esto es una prueba irrefutable. Mañana van a celebrar el funeral. ¿Os atrevéis a ir? Claro que voy a ir. Quiero ver con mis propios ojos cómo interpretan esta farsa. La señorita Song es tan pobre. El director Shen se fue tan de repente. Lo siento mucho. Espero que el director Shen descanse en paz. Gracias a todos por venir hoy a despedir a Junzhou. Esperamos que el director Shen descanse en paz. Señorita Song, lo sentimos mucho. Todos lo sabemos. Usted es la prometida del director Shen. A partir de ahora, el grupo Shen dependerá de usted. Tiene que ser fuerte. Gracias. No quiero el grupo Shen. Solo quiero que Junzhou vuelva. Tu prometida. Qué buena actriz. En tantos años. Nunca descubrí que ella pudiera actuar tan bien. Lágrimas de cocodrilo. Veremos. ¿Hasta cuándo puede seguir actuando? Señorita Song, lo siento mucho. La empresa está en buenas manos conmigo y con el resto del personal. No os preocupéis. Muchas gracias, subdirector Su, por vuestra preocupación. Junzhou tiene amigos como vosotros. Eso me tranquiliza. Actúan como si fueran una pareja punto inocente. El juego acaba de empezar. Actúan como si fueran una pareja punto inocente. El juego acaba de empezar. Gracias a todos por venir hoy. En nombre de Junzhou, os doy las gracias a todos. Señorita Song, el director Shen era una persona muy amable. Su partida nos duele mucho también. Así es. Si tenéis algún asunto de negocios en el futuro, solo tenéis que preguntarnos a nosotros. Sí, os apoyaremos con todas nuestras fuerzas. Yo, como subdirector del grupo Shen, también en nombre del director Shen y del grupo Shen, os doy las gracias a todos. Suche, cuando empecé mi negocio, me invertiste dinero. Trabajamos juntos. Junzhou, creo que tu plan seguro que funciona. ¿Y si invierto yo en ti? ¿Tú? ¿Por qué quieres invertir en mí tan de repente? Creo que tu idea es genial. Seguro que ganarás mucho dinero. Junzhou, déjame invertir en ti. De todos modos, ahora necesitas fondos urgentemente. Tengo algo de dinero. Tómalo y úsalo. Pero después de que la empresa tuviera éxito, descubrí que no te tomabas las cosas en serio. Pero siempre tuve en cuenta nuestra vieja amistad. Nunca te traté mal. Suche, ¿qué pasa con este contrato? No os dije que no colaboraráis con esta empresa. Junzhou. Tenéis que mirar más allá. Ya lo he investigado todo. La rentabilidad de esta empresa no está nada mal. Ahora no va bien. Pero eso no significa que no lo hará en el futuro. Pero no me esperaba que os unierais a Songning para intentar matarme y quedaros con mi empresa. Realmente no sabes elegir a la gente. Solo estaba ciego. Él es el tío Sao, que ha estado conmigo 6 años. Vosotros dos sois unos cómplices. ¡Dejad de fingir aquí! La muerte del director Shen no fue un accidente. Los asesinos sois vosotros dos, seguro. Son ellos. Son Songning y Suche. Ellos mataron al director Shen. ¿Qué? ¿Es verdad lo que dice este hombre? El director Shen acaba de fallecer. ¿Cómo es posible? La señorita Song siempre ha sido amable y virtuosa. El subdirector Su también ha sido diligente. ¿Cómo podrían ser los asesinos? Estás calumniando. Sé que eres un empleado antiguo de la empresa. El director Shen te trató muy bien. Y tú, después de su muerte, estás difundiendo rumores. ¿No tienes conciencia? Tío Sao, así no podéis hacer esto. Calumniarnos a mí y al subdirector Su. Junzhou es la persona a la que más quiero. Su muerte me duele más que a nadie. ¿Cómo podría yo hacerle daño? Todos estamos sumidos en el dolor por la pérdida de Junzhou. ¿Por qué tenéis que decir estas cosas para herirnos? Vuestras palabras son demasiado ofensivas. ¿Qué pruebas tenéis? La señorita Song está tan triste. ¿Cómo podéis usar algo así para acusarla injustamente? El director Shen acaba de fallecer. Y vosotros venís a causar problemas. Quizás tenéis malas intenciones. ¡Yo! El tío Zhao dejó la empresa hace mucho tiempo. ¿Cómo iba a saber estas cosas? Fui yo quien le encontró y le di alguna información. No esperaba que fuera tan leal y que realmente viniera. Realmente sois todopoderosos. Podéis encontrar a cualquiera. Tío Zhao, considerando que sois un empleado antiguo de la empresa desde hace muchos años, no os voy a pedir responsabilidades. Será mejor que os vayáis. No causéis más problemas aquí. De verdad no quiero que Junzhou, después de irse, tenga que sufrir todo esto. ¡Seguridad! ¡Echadlo! ¡Soltadme! ¡Asesinos! ¡Soltadme! ¡Soltadme, asesinos! ¡Director Shen! ¡Fui inútil! ¡No pude haceros justicia! Tío Zhao. Shen. ¡Director Shen! ¿Tú?
¡Todavía estáis vivos! Tío Zhao. Shen. Director Shen, ¿Tú? ¿todavía estáis vivos? Soy yo, tío Zhao. No he muerto. Director Shen, ¿de verdad estáis vivos? Creía que ya nadie podría desvelar sus intrigas. Lloraban a lágrima viva delante de la gente, pero a sus espaldas solo pensaban en cómo apoderarse de la empresa. ¡Qué odiosos! Lo siento, tío Zhao. Sabíais que seríais represaliados por desenmascararlos en público. Pero aún así os atrevisteis a alzar la voz, a hablar con justicia. Recordaré vuestra lealtad. He estado oculto muchos días. Hoy he venido al funeral. Solo estoy esperando a verlos, seguir con su farsa. Antes de irse, la tía Zhao se arriesgó a avisarme. Había veneno en el dispensador de agua. También gracias a ella, pude darme cuenta a tiempo. No bebí durante mucho tiempo. El agua, envenenada. ¿Qué? ¿Incluso llegaron a envenenar? Mirad esto. No me esperaba que la señorita Song fingiera ser una amante tierna durante 4 años. Cada paso era una trampa. Todo era una venganza. Y pensar que usted siempre fue tan considerado y tan bueno con la señorita Song. Ella está cegada por el odio. Me confunde a mí, que soy inocente.con, el asesino de su padre, el que realmente arruinó Songkey Electronics y llevó a su padre, Song Wei, a la muerte. Fue solo Su Che, de principio. Ya he encontrado una manera. Además, tengo en mi poder pruebas clave de sus crímenes. ¿De verdad? ¡Qué bien! No podemos dejar que se salgan con la suya. Por cierto, tío Zhao, ¿sabéis algo de la compra de Songkey Electronics por parte de Su Che aquel año? Sí, lo sé. Aquel año, el director Shen. Usted estaba de viaje de negocios y no en la empresa. Fue el subdirector Su quien nos llevó a inspeccionar, pero nos rechazaron. Después el subdirector Su dijo que usted ya había modificado todas las cláusulas clave del contrato y fue directamente a firmar el contrato. Así que era él quien estaba detrás de todo. ¿Quiere decir que no fue su intención en ese momento? Exacto. En aquel entonces, fue Su Che quien lo cerró a mis espaldas. Con ese dinero sucio, acumuló rápidamente capital inicial. Y engañó a Song Ning, que solo pensaba en vengarse. Utilizó su odio para planear mi asesinato. Pretendía tragarse todo el grupo Shen. Después del funeral, la junta directiva se reunirá. Sin duda, Song Ning y Su Chai han fijado la fecha en secreto. Nosotros, precisamente, aprovecharemos la ocasión pública de la junta para presentar todas las pruebas en público y desenmascarar toda la conspiración de una vez. Director Shen, no se preocupe. Conozco a los 3 empleados veteranos que acompañaron al subdirector Su a inspeccionar Songkey Electronics en aquel entonces. Podrán ayudarle entonces a desenmascarar a Su Che la verdad sobre la manipulación del contrato de entonces. Perfecto. En este enfrentamiento, la victoria es nuestra. En la sala de la junta directiva, llegaré puntualmente con la policía. En cuanto presentemos las pruebas, podremos desbaratar su trama de un solo golpe. Es una auténtica canallada. Yo al principio creía que usted lo hacía por el bien de la empresa. Por eso actuó así. Jamás imaginé que Su Che estuviera moviendo los hilos por detrás. Nos han engañado a todos. Pero ahora es el momento de la verdad. Necesito que des un paso al frente delante de todos y denuncies los crímenes de Su Che. Cuenta conmigo. Aunque me juegue la vida, te ayudaré a hacer justicia para que pague por ello. Con oírte decir eso, me quedo tranquilo. Señorita Song, mi más sentido pésame. Song Ning, el funeral ya ha terminado. Ya no queda nadie que pueda frenarnos. Siguiendo el acuerdo que pactamos en privado, ahora, deberías entregarme ya el puesto de director del grupo Shen, ¿no? Oh. ¿Por qué tanta prisa? Al principio yo me encargué de diseñar el plan para matar a Shen Yunzhou. Tú te encargaste de eliminar los obstáculos externos. Una vez hecho esto, tú serías el nuevo director y yo tendría las acciones originales principales y disfrutaría de la mayor parte de los dividendos del grupo, ¿verdad? Claro, ahora que Shen Yunzhou ha muerto, todos los obstáculos han sido eliminados. Este es el momento perfecto para cumplir la promesa. Necesito asumir inmediatamente las funciones de director y ocupar la oficina del director lo antes posible para hacerme cargo del trabajo. Su Che, el funeral acaba de terminar. Si ahora hacemos un traspaso apresurado del puesto de director, solo levantaremos sospechas y causaremos problemas innecesarios. Espera tranquilamente 2 días. Después, convocaremos una reunión de la junta directiva y yo misma te recomendaré para el puesto de director. Bien, Shen Yunzhou ha muerto. Hijo de tío Zhao también ha sido expulsado. A continuación, el puesto de presidente del grupo Shen será mío. Song Ning, cuando sea presidente, no me olvidaré de tu contribución. Su Che, ¿crees que el puesto de presidente será realmente tuyo? Cuando llegue mañana, haré que el grupo Shen cambie por completo. A partir de ahora, esta empresa estará bajo mi mando, el de Song Ning. ¿Y tú? Serás echado a patadas por mí. Director Shen, el cerebro detrás de la quiebra, el suicidio del padre de la señorita Song fue ¿realmente Su Che? Así es. Todas las pruebas apuntan a Su Che. En aquel entonces, el grupo bajo mi nombre estaba de hecho impulsando un proyecto de adquisición de pequeñas empresas. Su Che contactó en secreto con la empresa de Song Wei, modificó el contrato a escondidas, lo que finalmente llevó a la ruptura, la cadena de capital y a la quiebra. Song Wei, sin salida, se suicidó saltando. Todo el odio de Song Ning. Desde el principio, me equivoqué. El objetivo de la venganza. Este Su Che es realmente malvado hasta la médula. Por su propio interés, indirectamente causó la muerte de una vida humana. Ahora tenemos todas las pruebas y testigos. Las pruebas de que Song Ning y Su Che se unieron para planear vuestro asesinato y que intentaron apoderarse del grupo Shen también han sido recopiladas por completo. Hemos reunido todas las pruebas. Ya tenemos todas las pruebas. Podemos llamar a la policía en cualquier momento y denunciar sus crímenes. Director Shen, ¿qué os pasa?
¿Todavía os preocupa algo? No. De repente he comprendido algo crucial. Todos subestimamos antes la ambición de Song Ning. No. De repente he comprendido algo crucial. Todos subestimamos antes la ambición de Song Ning. La señorita Song os mató con premeditación, consiguió el dinero y se vengó. ¿No era ese todo su propósito? ¿Acaso tenía otros planes? Al principio, yo también creí que Song Ning está llena de odio. Solo quiere mi vida. Pero la verdad va mucho más allá. ¿Queréis decir que el objetivo final de Song Ning no es solo vengarse y matar? Exacto. Song Ning presenció cómo su padre fue aplastado y forzado a morir por el capital. En su mente, los capitalistas que manejan el capital son los culpables de la ruina de su familia. A quien odia no es solo a mí, sino a todo el círculo capitalista. En su visión del mundo, los poseedores de capital, solo con los recursos que tienen, pueden aplastar a pequeños emprendedores y pequeñas empresas comunes, destruyendo arbitrariamente la vida de la gente corriente. Matarme es solo el primer paso de su venganza. Su verdadera ambición es reemplazarme por completo, ocupar la posición de capital que una vez destrozó a su familia, y tomar el control del grupo Shen con sus propias manos. Cuando ella se haga cargo por completo de Shen, los próximos en sufrir serán innumerables emprendedores como su padre. Yunzhou. Shen Yunzhou. Shen Yunzhou, creéis que por haber muerto podréis libraros de todo y borrar los pecados que cometisteis. Lo pensáis con demasiada ligereza. Esa profunda venganza, aunque os enterréis, jamás la dejaré así sin más. La empresa se ha ido. Todo se ha ido. Papá, no os pongáis tan triste. Mamá se fue por enfermedad hace mucho. Durante tantos años, vosotros solos os habéis esforzado tanto para criarme. Por muy difícil que sea el obstáculo, nosotros, padre e hija, podremos superarlo. Cuando me gradúe, trabajaré duro, ganaré mucho dinero y os ayudaré a empezar de nuevo. Nuestra vida seguro que mejorará poco a poco. Ning Ning, cariño. Id a vuestra habitación a leer. Papá quiere estar solo un rato. Papá, bajad de ahí. No hagáis ninguna locura. Hija, lo siento. Papá no puede más. Papá, no. Si no hubierais sido vosotros, quienes adquiristeis maliciosamente a bajo precio la empresa que mi padre construyó con tanto esfuerzo, obligándole a suicidarse, mi familia no se habría destrozado. Desde que desperté del coma y supe toda la verdad, juré vengarme. Me infiltré a vuestro lado durante años, fingiendo amor, calculando cada uno de vuestros movimientos. Shen Yunzhou, aunque murierais 1000 veces, no podríais pagar la deuda de sangre que tenéis con nuestra familia Song. Y ahora estáis muertos. Esta villa, valorada en 100 millones, es mía. Y el grupo Shen pronto caerá también en mis manos. Suche, ese estúpido todavía cree ingenuamente que puede sentarse en el trono de presidente. Es un don nadie, ni siquiera digno de atarme los zapatos. ¿Quiere repartirse el grupo Gu? Ni en sus sueños. Es un don nadie, ni siquiera digno de atarme los zapatos. ¿Quiere repartirse el grupo Gu? Ni en sus sueños. Desde pequeña, viví con mi padre, dependiendo el uno del otro. Nuestra vida era de clase media. En aquel entonces, jamás pensé que una adquisición capitalista podría destrozar toda mi vida. Mi madre falleció joven, y mi padre era mi única familia en este mundo. Tras su partida, me convertí en una huérfana sola y desamparada. Me fui a vivir con unos parientes lejanos, trabajando cada día y aguantando sus malas caras. Para acercarme a ti, cambié mi verdadera personalidad, adaptándome a todos tus gustos. Noche tras noche, en la misma cama, mirando a mi enemigo dormido a mi lado. Apreté los puños innumerables veces en la madrugada, reprimiendo el impulso de actuar en el momento. Aguanté así durante 5 largos años. Los demás me envidiaban por casarme con un rico y por tu amor exclusivo. Pero nadie sabía que cada vez que estábamos íntimos sentía un asco físico. Ahora todo está bien. Estás muerto. Para el mundo exterior, todos creerán que fue un accidente. Esta villa de 100 millones pasará legítimamente a mi nombre. Una vez que termine la junta directiva y haya tranquilizado a todos los accionistas, entonces, por mi parte, reuniré pruebas de las operaciones ilegales de Suche. Le cargaré a él toda la culpa de lo que pasó entonces, y haré que pague con la cárcel. Finalmente, el grupo Shen, íntegro, será mío y solo mío. Shen Yunzhou ha muerto. La venganza de la familia Song está cumplida. El dinero y los bienes están en mis manos.
A partir de ahora, ya no tendré que vivir a la sombra de nadie. Voy a pisar los cimientos de la familia Shen y alcanzar la cima del capital en esta ciudad. Shen Junzhou. Mira, ahora en toda la villa solo estoy yo. Todos pensaban que yo me había enamorado primero de ti, que me habíais protegido bajo vuestras alas. Me envidiaban por ser alguien a quien vosotros teníais en vuestro corazón, por tener un amor que otros no podían conseguir. Pero solo yo sé que todo esto lo he calculado minuciosamente, paso a paso. Cada miércoles ibais a una galería de arte privada en las afueras. Calculé que no. Os gustaba el ruido cuando estabais solos. Me puse un vestido blanco, limpio y elegante, y me quedé tranquilamente en un rincón mirando la exposición. Fingí que era casualidad cruzar miradas con vosotros. Shen Junzhou. Estáis acostumbrados a las mujeres oportunistas y trepas de vuestro círculo. Así que yo quise hacer lo contrario. No os abordé, no os adulé. E incluso, cuando me ayudasteis sin querer, solo os di las gracias educadamente. No os molesté en absoluto. Quería que pensarais que yo era diferente a todas las demás. Soy pura y limpia, sin segundas intenciones. Mi aparición ante vosotros no tenía ningún propósito utilitario. Sé que sois desconfiados por naturaleza. Cuanto más distantes y cautelosos erais, menos me preocupaba. Tenía toda la paciencia del mundo. La segunda vez que nos vimos fue en un cruce en una noche lluviosa. Ese día llovía a cántaros. Calculé con precisión. La hora en que terminaríais vuestro compromiso. Calculé la intersección por la que pasaríais sí o sí. Tiré mi paraguas a propósito. Me quedé en la calle, desamparada, protegiendo los libros que llevaba. Empapada de pies a cabeza, pero aún así, terca, sin bajar la cabeza. Pasasteis en coche. Al verme empapada, tranquila y terca, tal como esperaba, parasteis el coche. Desde entonces, empezasteis a recordarme poco a poco. Empecé a crear innumerables encuentros casual. Poco a poco, os acostumbrasteis a mi presencia. Empezasteis a preocuparos por mí inconscientemente. Empezasteis a hacer excepciones por mí. El día que os declarasteis, todos se alegraron por mí. Pensaron que había conseguido lo que deseaba, pero solo yo sabía que había preparado incontables días y noches, innumerables muestras de ternura, para llegar paso a paso hasta vosotros, para que os enamorarais voluntariamente de la persona que yo había creado. Shen Junzhou, mirad, he ganado. Lo planeé durante años, y al final lo he conseguido. Por fin estoy aquí firme. Nadie podrá sustituirme. ¿Qué es esto? Cuando recogimos pruebas antes, nunca lo habíamos visto. Lo veréis vosotros mismos. Lo que hay dentro cambiará vuestra percepción sobre Song Ning. ¿Son todas estas fotos de la familia de Song Ning? ¿Dónde las encontrasteis? Enviamos gente a investigar la antigua casa de Song Ning. Las encontramos en un hueco entre las paredes de la casa abandonada. Las encontramos. Esto es un álbum de dibujos. ¿Esto es el presidente Shen? ¿Qué estilo tan extraño? Este estilo de dibujo es totalmente opuesto a la imagen de la señorita Song. No esperaba que vuestra red de información fuera tan eficaz. Incluso objetos tan privados los encontrasteis con precisión. Seguid pasando las páginas. Las sorpresas están por venir. Estas son mis fotos. Song Ning me ha estado siguiendo y observando desde la universidad. Una chica tan buena, arruinada por la maldad egoísta de su Che. ¡Qué pena! Toda una vida, atrapado en la jaula del odio. Es una verdadera lástima. Su supuesta dulzura era una trampa. Si no hubiera sido por tía Sao, probablemente ya habría caído en la trampa que ella me tendió. Resulta que desde el instituto, ella empezó a recopilar deliberadamente todos mis movimientos. Aquí están anotados todos mis gustos. Siempre pensé que Song Ning era atenta y me entendía, que éramos almas gemelas, pero resulta que todo ese complacer mis gustos era fruto de una preparación previa. Me investigó en secreto durante años, conociendo todos mis detalles a la perfección. Normalmente, Song Ning era cuidadosa y considerada. Nadie dejaba de alabarla. ¿Quién iba a pensar que esos detalles eran el resultado de años de espionaje encubierto? Tía Sao notó algo raro en el dispensador de agua. Por eso se arriesgó a dimitir precipitadamente. Para ocultar su odio y planear su venganza, Song Ning aguantó y se contuvo durante años, fingiendo ser otra persona. Su capacidad de aguante y su mente superan lo normal. La astucia y la paciencia de esta mujer son realmente insondables. Antes, veíamos a la señorita Song tan dulce y frágil, pero en secreto, guardaba un resentimiento tan profundo. Hemos recopilado todas las pruebas, tanto directas como indirectas. Las pruebas adicionales también han sido guardadas de forma segura. Ahora, ¿cómo contraatacar y cuándo arrestarlos? Queda totalmente a su decisión. Presidente Shen, debemos ir ahora mismo, con todas las pruebas materiales, a la comisaría para denunciar, arrestar en el acto a Song Ning y su Che, y desenmascarar todos sus planes. Así evitaremos que sigan perjudicando a la empresa. Presidente Shen, debemos ir ahora mismo con todas las pruebas materiales a la comisaría para denunciar, arrestar en el acto a Song Ning y su Che y desenmascarar todos sus planes. Así evitaremos que sigan perjudicando a la empresa. Song Ning presenció cómo su padre se suicidaba. Desde un punto de vista emocional, su venganza tiene una razón que inspira compasión. Para vengarse, incluso sin importar las consecuencias, poniendo en peligro la vida de pasajeros inocentes. Ya ha superado los límites de la venganza. Y su Che, como el verdadero instigador de toda esta tragedia,
quien manipuló el contrato y causó la muerte de Song Wei, y que durante años ha codiciado el grupo Shen, incitando a Song Ning a unirse para tomar el poder. Ambos son culpables y no pueden escapar. Deben enfrentarse a la justicia. Ya que ambos son imperdonables, ¿por qué no los denunciamos a la policía de inmediato? Si los dejáis seguir preparando la junta directiva para tomar el poder, cuanto más tiempo pase, más fácil será que surjan complicaciones. Primero, dejaremos que las cosas sigan su curso. Dejaremos que Song Ning y su Che se regodeen en la alegría de su inminente toma de poder. Cuando ellos crean que tienen la victoria asegurada, apareceremos en la reunión con todas las pruebas. Delante de todo el personal del grupo, desvelaremos su conspiración. Además de eso, también quiero contarle a Song Ning la verdad de aquel año. Claramente, quiero ver con mis propios ojos cómo su fe en la venganza, que ha mantenido durante años, se desmorona. Que se dé cuenta de que ha odiado a la persona equivocada. Que su venganza, planeada durante años, desde el principio hasta el final, ha sido una farsa ridícula. La gran venganza que tanto anhelaban, fue una falsa ilusión desde el principio. Es mejor desenmascararlos en público. Así podremos estabilizar la agitación interna del grupo Shen, evitar el pánico entre los accionistas, y además psicológica y realmente, derrotar a Song Ning y su Che. Matamos 2 pájaros de un tiro. Presidente Shen, lo habéis pensado todo muy bien. Destrozar sus sueños en el acto punto es mucho más satisfactorio que arrestarlos en privado. Y además, de una vez, eliminaréis las amenazas internas del grupo. La junta directiva de dentro de 2 días será el juicio final donde su sueño de venganza se hará añicos por completo. Estimados directores, el presidente Shen ha fallecido trágicamente. La empresa no puede estar ni un día sin líder. Hoy hemos convocado esta junta directiva precisamente para elegir al nuevo presidente. A continuación, invito a la señorita Song Ning a tomar la palabra. Junzhou dedicó su vida al grupo Shen. Se desvivió por él, su amor por la empresa y su preocupación por los empleados. Los recordamos todos. Ahora que Junzhou ha fallecido, tenemos la responsabilidad de asumir la pesada carga de los Shen y no defraudar su esfuerzo. Ahora anunció que yo, Song Ning, asumo el cargo de nueva presidenta del grupo Shen. Vicepresidente Su, a partir de ahora, quedáis relevado de todas vuestras funciones en el grupo Shen. Ya no sois empleado de la empresa. Song Ning, ¿qué decís? ¿Estáis loca? Aunque la secretaria Song es la prometida del presidente Shen, no tiene ninguna relación legal. Una secretaria se convierte de repente en presidenta. Esto es absurdo. Esperad un momento, por favor. La secretaria Song y yo tenemos que hablar. Salid conmigo. Song Ning, ¿qué demonios queréis hacer? Habíamos acordado claramente que yo sería el presidente y vos me ayudaríais a ascender. ¿Ahora queréis romper vuestra palabra? Song Ning, ¿qué demonios queréis hacer? Habíamos acordado claramente que yo sería el presidente. Vos me ayudaríais a ascender. ¿Ahora queréis romper vuestra palabra? Su Che, ¿de verdad creéis que os ayudaría de buena gana? Tengo pruebas de todas vuestras fechorías. Si me hacéis enfadar, entregaré las pruebas a la policía. ¿Creéis que podréis salir de rositas? No os alegréis tanto. Sé que matasteis a Shen Yunzhou. ¿Creéis que podréis escapar de la culpa? Si caigo yo, caéis vosotros conmigo. ¿Pruebas? Su Che, ¿tenéis pruebas de que fui yo quien mató a Shen Yunzhou? Sí. Todas estas cosas fueron organizadas por la organización. No tengo ninguna prueba. No os preocupéis. Os daré una suma de dinero suficiente para que viváis sin preocupaciones el resto de vuestra vida. Coged el dinero y marchaos de aquí. No volváis a aparecer delante de mí. De lo contrario, solo os espera la cárcel. Repito una vez más a partir de hoy, Grupo Shen pasa a llamarse Grupo Song. Yo, Song Ning, asumo oficialmente la presidencia del Grupo Song. ¿Quién se atreve a oponerse? Que se marche ahora mismo. Por fin lo he ganado todo. Tengo todo el poder del Grupo Song. Yo me opongo. Shen Yunzhou, ¿cómo es posible que estés aquí? ¡Presidente Shen! ¿Pero no estaba muerto? ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando aquí? ¡Shen Yunzhou! ¿No habías muerto ya? Su Che, no he muerto. Es hora de que vuestro dulce sueño se acabe. ¡No digas tonterías! ¡No sé de qué hablas! Este documento es la prueba irrefutable de que Su Che desvió activos. Y esto, aquí tenéis todos los vídeos y grabaciones. De la conspiración de Song Ning y Su Che para hacerme daño. Las grabaciones. Tú. ¿Cómo te atreviste a poner cámaras de vigilancia? Fue ella. Todo fue un plan de Song Ning. Ella me ordenó hacerlo. No tengo nada que ver. ¿Y qué si he sido yo? Shen Yunzhou, déjate de fingir. Tú acabaste con mi familia y te apropiaste de Sonky Electronics. Todo lo que he hecho ha sido para vengarme. El único culpable eres tú. ¿Qué? El presidente Shen mató ¿al padre de la secretaria Song? Sonky Electronics era el negocio familiar de la secretaria Song. Te equivocas. Quien acabó con tu padre arruinó tu empresa. El verdadero culpable no fui yo. Fue Su Che. Tío Zhao, explícaselo. En aquel entonces, el vicepresidente Su aprovechó que el presidente Shen no estaba ahí, modificó el contrato a escondidas. Ocultó todo esto y lo mantuvo en secreto. Todos creíamos que lo había aprobado el presidente Shen. Pero el presidente Shen no sabía absolutamente nada. Su Che, lo que dice, ¿es verdad?
No fui yo. Él me está calumniando. Dios Sao, ¿qué te ha dado Shen Yunzhou para ayudarle a tenderme una trampa? Fuisteis vosotros quienes nos dijisteis que era por orden del presidente Shen. Los empleados veteranos que os acompañaron a la inspección lo saben. ¿Os atrevéis a decir que no lo hicisteis? ¿Queréis que ahora mismo los llame para confrontaros? Dejad de decir tonterías. ¿Y qué si fui yo? Se lo merecía. Le di tanto dinero a Song Wei y no lo quiso. Se interpuso en mi camino. Y su hija hoy no me da el puesto de presidente. Vosotros dos, padre e hija, deberíais morir. Te mato. Suche, ¿cómo he podido estar engañada por ti tanto tiempo? ¡Suéltame, loca! Ahora habéis visto mi ridículo. Aunque Suche sea el verdadero culpable, mi intención de mataros era real. Porque vosotros, los capitalistas, sois todos iguales. Por el beneficio, no os importa nada más. Sé que lo que diga no servirá de nada. Pero si vuestro padre aún viviera, seguro que no querría veros así como estáis ahora. Sé que lo que os diga no servirá de nada. Pero si vuestro padre aún viviera, seguro que no querría veros así como estáis ahora. Suche y Song Ning ya han sido sentenciados. Han recibido su merecido castigo. Song Ning también ha revelado el paradero de la organización oculta. La gente que envió ella los ha atrapado a todos. Por fin, todo ha vuelto a la normalidad. Ya he entregado el grupo Shen a personas más responsables, más jóvenes y capaces. Ahora he creado una fundación benéfica, dedicada a ayudar a emprendedores que empiezan de cero y se enfrentan a dificultades. ¡Qué nobleza, presidente Shen! Si en el futuro necesitáis algo de mí, os ayudaré con todas mis fuerzas. Esta vez, os debo mucho. Recordaré siempre vuestra amistad. El mal siempre tiene un final, y la luz nunca falta.